Hola a todos y bienvenidos de vuelta, o bienvenidos por primera vez a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona profundamente y que sé que a muchos de ustedes también les encanta, Turquía. Pero no vamos a hablar de Turquía como un destino turístico más. No. Hoy vamos a desentrañar el misterio y la pasión que emanan de sus series de televisión. Sí, las telenovelas turcas que han conquistado corazones en todo el mundo. Prepárense para un viaje lleno de intriga, romance, drama y paisajes impresionantes, todo contado a través de las cautivadoras historias que estas series tienen para ofrecer. Vamos a explorar por qué estas producciones han logrado un éxito tan arrollador, que las hace tan adictivas y, por supuesto, vamos a recomendar algunas joyas que no se pueden perder. Así que si eres fan de las series turcas, o si sientes curiosidad por descubrir este fascinante universo, este es tu lugar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el contenido, quiero recordarles, a los que aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y créanme, tengo muchas ideas emocionantes en camino. Así que únete a nuestra comunidad y no te pierdas nada. Ahora sí, pongámonos cómodos, sirvámonos una taza de té turco y adentrémonos en el mundo mágico y apasionante de las series turcas. ¿Qué es lo que hace que estas series sean tan especiales? Creo que la respuesta reside en una combinación de factores. En primer lugar, la calidad de la producción es altísima. No estamos hablando de telenovelas baratas y mal hechas. Las series turcas se caracterizan por tener una cinematografía cuidada, escenarios impresionantes, vestuarios elaborados y una banda sonora que te transporta directamente a Turquía. La industria turca del entretenimiento ha invertido significativamente en mejorar sus estándares de producción, adoptando tecnologías de vanguardia y contratando a profesionales altamente capacitados. Este compromiso con la excelencia se traduce en series visualmente atractivas y con una narrativa fluida. Además, el uso de locaciones reales, desde los bulliciosos bazares de Estambul hasta las serenas costas del Mediterráneo, añade un nivel de autenticidad que cautiva al espectador. La iluminación, la composición de la escena y la edición se realizan con una precisión que rivaliza con la de las producciones occidentales de alto presupuesto. Pero, más allá de lo visual, está la fuerza de las historias. Las tramas suelen ser complejas y bien construidas, con personajes que evolucionan a lo largo de los capítulos y que te hacen sentir identificado con sus alegrías y sus penas. Abordan temas universales como el amor, la familia, la ambición, la venganza, el honor y la justicia, pero siempre con un toque distintivo que refleja la cultura y las tradiciones turcas. Las series turcas no temen explorar las complejidades de las relaciones humanas, presentando personajes con defectos y virtudes, que cometen errores y aprenden de ellos. Esta autenticidad permite que el público se conecte emocionalmente con los personajes y se involucre en sus historias. Además, la incorporación de elementos culturales específicos, como las costumbres matrimoniales, las jerarquías familiares y los valores religiosos, añade una capa de riqueza y profundidad que distingue a estas series de otras producciones internacionales. La forma en que se abordan temas controvertidos, como el papel de la mujer en la sociedad, la corrupción y la desigualdad social, también contribuye a su atractivo global, ya que invitan a la reflexión y al debate. Además, el ritmo narrativo es muy particular. Las series turcas suelen ser largas, con capítulos que duran entre 1 hora y media y 2 horas. Esto permite desarrollar las historias con mayor profundidad y crear una conexión más fuerte entre el espectador y los personajes. Al principio puede parecer un poco abrumador, pero una vez que te enganchas, no quieres que termine nunca. Esta duración extendida no es arbitraria. Permite una exploración más detallada de los personajes y sus motivaciones, así como el desarrollo de subtramas que enriquecen la narrativa principal. La lentitud del ritmo en comparación con las series occidentales también crea una sensación de intimidad y cercanía, permitiendo al espectador sumergirse completamente en el mundo de la serie. Esta característica, que al principio puede parecer un obstáculo, termina convirtiéndose en una de las razones por las que las series turcas son tan adictivas. La paciencia con la que se desenvuelven las historias permite que los personajes crezcan y evolucionen de manera creíble, lo que a su vez fortalece la conexión emocional con el público. Y hablando de engancharse, ¿cuáles son esas series que te mantienen pegado a la pantalla desde el primer minuto? Aquí van algunas recomendaciones que considero imprescindibles.
Empecemos con una que ha batido récords de audiencia y que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkénthicus, o pájaro soñador. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, y Khan, un fotógrafo aventurero y espíritu libre. Sus caminos se cruzan en una agencia de publicidad y a partir de ahí, se desarrolla una historia de amor llena de enredos, malentendidos y momentos muy divertidos. Lo que hace especial a Erkénthicus es la química increíble entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Su actuación es tan natural y espontánea que te hace creer que realmente están enamorados. Además, la serie tiene un ritmo ligero y entretenido, con toques de humor que te sacarán más de una sonrisa. Y por supuesto, los paisajes de Estambul son espectaculares. Erkénthicus representa una fórmula exitosa dentro del género de la comedia romántica turca. Combina elementos clásicos del género como el choque cultural entre personajes de diferentes orígenes y la superación de obstáculos para encontrar el amor, con una estética visual moderna y atractiva. La serie también destaca por su banda sonora pegadiza y por la forma en que retrata la vida cotidiana en Estambul, mostrando tanto los lugares emblemáticos como los rincones más auténticos de la ciudad. El éxito de Erkénthicus se debe en gran parte a la habilidad de sus creadores para conectar con el público a través de personajes entrañables y situaciones cotidianas que resuenan con la experiencia de muchos espectadores. Otra serie que no puedo dejar de recomendar es Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta es una historia de amor y traición ambientada en la alta sociedad de Estambul. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Pero al poco tiempo se siente atraída por Belul, el sobrino de su marido, un joven guapo y mujeriego. A partir de ahí se desencadena una trama de infidelidad, mentiras y secretos que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie intensa y dramática, con personajes complejos y bien desarrollados. La actuación de Beren Saat como Biter es simplemente magistral. Logra transmitir la ambición, la frustración y la pasión de su personaje de una manera muy convincente. Y la banda sonora es absolutamente inolvidable. Aşk Memnu es considerada un clásico de las series turcas y ha sido adaptada en varios países. Su éxito radica en la forma en que explora temas tabú como el adulterio y la obsesión, y en la complejidad psicológica de sus personajes. Biter, en particular, es un personaje fascinante que desafía las convenciones sociales y lucha por encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres. La serie también destaca por su cuidada ambientación y vestuario, que reflejan el lujo y la opulencia de la alta sociedad de Estambul. La tensión dramática se mantiene a lo largo de toda la serie, culminando en un final impactante que ha dejado una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Si prefieren algo más histórico, les recomiendo Muhteşem Yzyl o El siglo magnífico. Esta serie narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie es una recreación visualmente impresionante de la vida en el Palacio Topkapi, con vestuarios lujosos, decorados elaborados y escenas de batallas épicas. Pero más allá del espectáculo visual, Muhteşem Yzyl es una historia fascinante sobre el poder, la ambición, el amor y la traición. La actuación de Ali Tergenç como Süleyman es impecable. Logra transmitir la inteligencia, la crueldad y la vulnerabilidad de su personaje de una manera muy convincente. Muhteşem Yzyl es una superproducción que ha redefinido el género de las series históricas en Turquía. La serie se basa en una investigación exhaustiva sobre la vida de Süleyman y su corte, y presenta una visión detallada de la política, la cultura y las costumbres del Imperio Otomano en el siglo XVI. Sin embargo, la serie también ha sido objeto de controversia por algunas de sus licencias creativas y por la forma en que retrata a algunos personajes históricos. A pesar de estas críticas, Muhteşem Yzyl ha sido un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, y ha contribuido a popularizar la historia otomana en todo el mundo. La serie también ha sido elogiada por su elenco de actores talentosos y por su banda sonora épica, que realza la atmósfera dramática de la historia. Y para aquellos que buscan algo más contemporáneo y con un toque de intriga, les recomiendo Yerde o Insider. Esta serie cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados cuando eran niños y que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia como policía encubierto, mientras que Umut se convierte en un miembro de la banda criminal.
A medida que avanzan los capítulos, los hermanos se acercan cada vez más a descubrir la verdad sobre su pasado y a enfrentarse a sus enemigos. Yerde es una serie de acción y suspense que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La trama está llena de giros inesperados y la actuación de Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli como los hermanos es excelente. Yerde es una adaptación de la película estadounidense The Departed de Martin Scorsese, pero la serie turca ha logrado crear su propia identidad y ha sido elogiada por su guión inteligente y por sus escenas de acción bien coreografiadas. La serie también destaca por su elenco de actores secundarios, que interpretan a personajes memorables y complejos. La trama de Yerde explora temas como la lealtad, la traición, la familia y la redención, y plantea preguntas sobre la naturaleza del bien y el mal. La serie ha sido un éxito de crítica y público en Turquía y en el extranjero, y ha consolidado la reputación de la industria turca del entretenimiento como productora de series de alta calidad. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que valen la pena ver. La oferta es muy amplia y variada, así que estoy seguro de que encontrarán algo que se adapte a sus gustos. Les animo a explorar este fascinante mundo y a descubrir las joyas ocultas que tiene para ofrecer. Desde dramas familiares hasta comedias románticas y thrillers políticos, las series turcas ofrecen una amplia gama de géneros y estilos para satisfacer los gustos de todos los espectadores. Además, la industria turca del entretenimiento está en constante evolución, produciendo nuevas series cada año que exploran temas innovadores y presentan personajes memorables. Pero, ¿por qué estas series han tenido tanto éxito a nivel internacional? Creo que una de las razones es que las historias son universales. A pesar de estar ambientadas en Turquía y de reflejar la cultura turca, los temas que abordan son relevantes para personas de todo el mundo. Todos podemos identificarnos con el amor, la familia, la ambición, la venganza y la búsqueda de la felicidad. El amor en todas sus formas es un tema recurrente en las series turcas. Desde el amor romántico hasta el amor fraternal y el amor paternal, las series turcas exploran las complejidades y las alegrías de las relaciones humanas. La familia, otro tema central, es retratada como un refugio seguro, pero también como una fuente de conflictos y tensiones. La ambición, la venganza y la búsqueda de la felicidad son motivaciones poderosas que impulsan a los personajes a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a obstáculos aparentemente insuperables. La forma en que las series turcas abordan estos temas universales resuena con el público de todo el mundo, trascendiendo las barreras culturales y lingüísticas. Además, las series turcas ofrecen una visión diferente del mundo. Nos permiten conocer una cultura diferente con sus propias tradiciones, costumbres y valores. Nos muestran paisajes impresionantes, ciudades vibrantes y una gastronomía deliciosa. Nos invitan a viajar a Turquía desde la comodidad de nuestro sofá. La cultura turca, rica en historia y tradiciones, es un elemento fundamental de las series turcas. Las costumbres matrimoniales, las celebraciones religiosas, la música y la danza tradicionales son solo algunos de los aspectos culturales que se muestran en estas producciones. Los paisajes impresionantes de Turquía, desde las playas del Mediterráneo hasta las montañas de Anatolia, sirven como telón de fondo para las historias, añadiendo un elemento visualmente atractivo. Las ciudades vibrantes como Estambul y Ankara son retratadas con un realismo que invita al espectador a sumergirse en su atmósfera única. La gastronomía turca, famosa por sus sabores exóticos y su variedad de platos, también juega un papel importante en las series, mostrando la riqueza y la diversidad de la cocina turca. Y por último, pero no menos importante, las series turcas son muy entretenidas. Son adictivas, te enganchan desde el primer minuto y te hacen sentir un montón de emociones. Te hacen reír, llorar, emocionarte y reflexionar. Te transportan a un mundo diferente y te permiten desconectar de la realidad por un rato. La capacidad de las series turcas para generar emociones en el espectador es una de las claves de su éxito. Las historias están diseñadas para mantener al público en vilo con giros inesperados, momentos de tensión y escenas emotivas que tocan la fibra sensible. La combinación de romance, drama, acción y comedia garantiza que haya algo para todos los gustos. La duración extendida de los capítulos permite una mayor inmersión en la historia, lo que aumenta la conexión emocional con los personajes. La banda sonora, cuidadosamente seleccionada, realza las emociones y crea una atmósfera envolvente. En resumen, las series turcas ofrecen una experiencia de entretenimiento completa que satisface las necesidades de los espectadores de todo el mundo.
Así que si aún no has visto ninguna serie turca, te animo a que le des una oportunidad. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si ya eres fan, espero que este vídeo te haya gustado y que te haya dado nuevas ideas para ver. En resumen, las series turcas son un fenómeno global que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su éxito se debe a la calidad de la producción, la fuerza de las historias, la universalidad de los temas y la capacidad de entretener y emocionar. Desde comedias románticas hasta dramas históricos y thrillers de acción, la oferta es muy amplia y variada, así que estoy seguro de que encontrarán algo que se adapte a sus gustos. El impacto de las series turcas va más allá del simple entretenimiento. Han contribuido a promover la cultura turca en todo el mundo, a fomentar el turismo en Turquía y a crear una imagen positiva del país. También han generado un interés creciente en el aprendizaje del idioma turco y en la comprensión de la historia y la sociedad turcas. Las series turcas han demostrado ser una herramienta poderosa de diplomacia cultural, que ayuda a construir puentes entre diferentes culturas y a fomentar la comprensión mutua. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje de hoy por el fascinante mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Cuáles me recomiendan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre Turquía y otros temas que sé que les encantan. Hasta la próxima y que disfruten de sus series turcas.